Aló, hermano, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Un saludo a todos los hermanos presentes, a todos los hermanos. Aquí tengo las 7 de la noche con 5 minutos en el sur de California. Frío terrible, nevando. Aquí puedo ver las montañas totalmente blancas de nieve. Y bueno, vamos a empezar entonces nuestra reunión en esta noche. Doctrina reformada presbiteriana. Recuerden, doctrina reformada presbiteriana es el tema de hoy y específicamente la primera confesión de fe reformada, la primera confesión de fe reformada que se escribió en el año 1560. ¿Ok? Voy a poner ahí 1560. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando alguien le pregunta a usted, por ejemplo, Pedro o Marta, ¿de dónde crees tú lo que estás enseñando? Yo no quiero que usted le diga, a ver, déjeme ver y se rasca la cabeza. Yo creo que no. Usted con mucha confianza, con mucha certeza y personalidad y determinación, sin titubear, parte de la confesión de fe escrita en Escocia por los reformados presbiterianos en el año 1560. Punto. Nada más, nada menos. Ahí, cortito, pero certero. Cortito, pero certero. Entonces, vamos a ver, empezamos hace 2 semanas, vamos a ver ahora. Vamos a hacer una oración para que todos salven, para que Dios el Padre nos bendiga y esté con nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, en este momento, para que lo que aprendamos sea de beneficio espiritual y también personal en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir con la confesión de fe de Escocia, que fue escrito por los 6 Johns. El principal de ellos, John Knox. John Knox es muy conocido, fue amigo, estudiante de John Calvin o Juan Calvino cuando estaba en Ginebra. John Knox absorbió todas las enseñanzas de Calvino, ¿no? Entonces, cuando él absorbió toda la enseñanza de Calvino, él viaja entonces a su tierra natal en Escocia, trayendo todo ese, diríamos, doctrina teológica reformada del gran ginebrino llamado Juan Calvino. Entonces, Juan Calvino enseña a John Knox y John Knox, muy agradecido del ginebrino, lo respetaba mucho John Knox a Juan Calvino, lo respetaba, lo veía no solamente como un padre espiritual, pero también de la iglesia, ¿no? Entonces, John Knox conocía las instituciones de Calvino. Para el año 1559, cuando viaja a Escocia, ya Calvino había publicado sus instituciones en el año 1535. Estamos hablando más de 20 años, hermano. Y cada vez John Calvin o Juan Calvino actualizaba sus institutos de la religión cristiana. Usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber porque es parte de su historia, ¿no? Muchos dicen, yo no sé por qué soy presbiteriano, yo no sé por qué soy esto. Bueno, si no sabe, dos cosas tiene, o aprender o pues no sea nada. Porque usted tiene que saber dónde está, como quien dice, parado, dónde está parada. Si usted no sabe dónde está, pues entonces, pues, ¿por qué está ahí? Entonces, en cuestión de fe cristiana, tenemos que aprender esto muy bien, no solamente por historia, por doctrina, pero también por lo que está pasando hoy en día. Las grandes denominaciones protestantes, como los metodistas, como los presbiterianos en América,
están siendo infiltradas por personas que no son cristianas. Mire lo que pasa con los bautistas. Los bautistas no son protestantes ni reformados, pero no son tampoco católicos. Ellos vienen de casi el tiempo de la Reforma, pero ellos nunca fueron reformados, menos presbiterianos. Pero hoy en día se han infiltrado inclusive en su misma denominación personas que no tienen nada que ver con la doctrina reformada, son socialistas, marxistas, y están empujando la ideología del género o la teología de LGTB. Lo mismo está pasando también con los presbiterianos en América. Los presbiterianos que vinieron de Escocia en el año 1740, ellos fueron los originales presbiterianos en los Estados Unidos. Pero a medida que nacían las nuevas generaciones, los nuevos presbiterianos en América se separan de los presbiterianos de Escocia y crean lo que se llama hoy día la PCUSA o la PECUSA. Entonces, la PECUSA es presbiterianos norteamericanos, no escoceses. Ellos son más liberales en todo aspecto, justicia social, movimiento a favor de los homosexuales, movimiento referente a políticas sociales. Ellos no solamente se han salido de la originalidad escocesa, sino que han adoptado políticas sociales marxistas. Mañana empieza la conferencia de los metodistas. Los fundadores, John y Charles Wesley, ¿no?, que vinieron a los Estados Unidos en 1740, casi en el mismo tiempo que los presbiterianos. ¿Qué cree que va a pasar? Si John y Charles Wesley estuvieran vivos, se vuelven, porque mañana la conferencia general de los metodistas van a hacer su convención general nacional, en donde los marxistas infiltrados van a estar empujando la ideología del género para que se acepte, número uno, en la constitución de los metodistas, que se acepte la ordenación de obispos homosexuales y la unión homosexual de personas del mismo sexo. ¿Sabe lo que va a pasar? Hay un grupo fuerte de conservadores tradicionales en el grupo metodista, en la iglesia. Si la mayoría acepta los cambios, lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre. Se va a dividir la iglesia metodista unida en los Estados Unidos y se va a quedar la iglesia liberal por homosexuales y los grupos tradicionales o conservadores van a crear su propia denominación. No sé qué nombre le pondrán, tal vez se pondrá Iglesia Metodista Conservadora, no sé. Así que mañana empieza hasta el martes. Si hasta el martes la mayoría de metodistas dicen sí, aceptamos los cambios, que se acepte la ordenación de obispos homosexuales y la unión civil y religiosa de parejas del mismo sexo, les aseguro 100% esa denominación se divide, porque hay muchos ahí que no quieren eso, pero la gran mayoría, la influencia de los altos líderes metodistas que son marxistas a favor del homosexualismo es tan fuerte que pueden dividir la iglesia. Lo mismo está pasando en la iglesia bautista. Ellos no están en ese aspecto, pero los líderes ya tienen esa inclinación y eso es muy peligroso. Mucha gente no cree lo que yo estoy hablando. Yo me he graduado de la institución bautista en mi país, en los Estados Unidos también, en la mejor universidad bautista de California. Hagan Google, la CBU, y van a ver. En ese entonces, estoy hablando de hace décadas atrás, ya estaban las semillas ahí. Nadie creía eso. Pero ¿saben qué? Estamos en 2019 y ya los líderes ya tienen esa mentalidad. Ya tienen esa mentalidad. Así que hasta grupos pentecostales también. Entonces, es muy importante saber, los que somos presbiterianos reformados, que el presbiterianismo moderno no es el presbiterianismo verdadero. Muchos se van a enojar, pero es la verdad. Como lo vamos a ver aquí, los presbiterianos reformados vienen de Escocia, de Juan Knox o John Knox, 1560, discípulo del gran Juan Calvino, reformador de Ginebra. Esa base de la confesión de fe de Escocia viene a ser la base 80 años más tarde de la confesión de fe en Westminster en 1644, cuando se reúnen los presbiterianos que vienen de Escocia, formados presbiterianos pactantes a Londres en la capilla de Westminster, junto con los puritanos ingleses, en donde ellos elaboran a través de los líderes ingleses. Dicen, hagan entonces libro de disciplina
confesión de fe de los 3 reinos, Irlanda, Inglaterra, Escocia, y al mismo tiempo tienen que hacer el catecismo para mayores y para niños. Por lo tanto, tenemos 3 documentos: catecismo mayor, catecismo menor de Westminster y también la confesión de Westminster. Eso define la teología del presbiterianismo original, más el libro de disciplina y más el libro de adoración. El libro de adoración dice específicamente cómo las iglesias reformadas presbiterianas tienen que llevar a cabo su liturgia en las iglesias. Qué se debe de cantar, cómo se tiene que leer la Biblia, quiénes deben leer la Biblia, cómo se tiene que exponer la palabra. Todo eso es parte del presbiterianismo original escocés, tal como los reformadores quisieron que sea. Pero claro, al igual que sucede siempre, cuando vienen a los Estados Unidos, la mayoría de estos grupos entonces cambian, dejan de lado, lo comienzan a modernizar, y al modernizar o hacerlo contemporáneo, entonces se dejan muchos elementos, y al dejar muchos elementos se pierde la pureza, se pierde la pureza. Y a lo que sucedió con la PECUSA en los Estados Unidos, ellos se han alejado presbiteriana, es lo que sucede con la iglesia metodista. Ellos se han alejado. Ellos reconocen su historia, que vienen de John Wesley, pero ellos ya se han alejado. Ellos son más marxistas culturales, justicia social, pro LGTB, homosexual. Entonces, ¿qué evangelio van a estar predicando? Ellos se preocupan más por no ofender al homosexual que predicar la palabra o el evangelio que predicó Charles Wesley. Y Charles Wesley era el gran amigo de los presbiterianos que vinieron de Escocia en ese entonces. Uno de ellos fue Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es americano, pero tiene influencia calvinista. Entonces estamos viendo cambios en el protestantismo actual que hace tal vez inclusive 20 años no se veía. Y esto está infiltrándose. Estamos hablando de congregaciones conservadoras, históricas, ortodoxas. Y eso es terrible, hermano. Yo quiero que y esto sucede en los Estados Unidos. Todo lo que pasa en Estados Unidos trasciende después a Latinoamérica. Tal vez en Latinoamérica, tal vez ellos no se den cuenta, los hermanos que están ahí no vean, pero todo lo que pasa aquí trasciende a Latinoamérica. Así que no sería raro que en unas décadas, o tal vez menos, todos estos cambios que se está viendo aquí va a ir a México, Centroamérica y Sudamérica. Van a ir, porque de aquí nacen, de aquí salen los misioneros, pastores y maestros que van a esos lugares. Para muchos es duro, pero créanme, ya está pasando. Ya está pasando. Es más, una de las cosas que yo les quiero decir cuando puse, porque todo está relacionado, hay una razón de esto. En los nuevos cambios que va a venir en la Constitución de la Convención Bautista del Sur, dice que las iglesias locales bautistas del sur que no se adhieran a los cambios van a ser expulsadas, apartadas de la convención. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que si un pastor bautista dice no estoy de acuerdo con eso, ya no es bautista de la convención. Y eso es lo mismo va a pasar con la iglesia metodista. Entonces, ¿se dan cuenta cómo este movimiento marxista LGTB causa división en las iglesias? En vez de unir a la iglesia, causa división en muchas denominaciones. Aparte que las denominaciones protestantes están totalmente divididas también, más división va a venir, pero a causa de la ideología del género LGTB. Ok, yo les pongo esto como contexto, hermanos, porque hay una razón por la cual tenemos que estudiar. Okay, hay una razón por la cual usted quiere mantenerse puro en su doctrina, tenemos que ir a las raíces. Y uno de los puntos principales en donde se ve esto, que parte de Estados Unidos a Latinoamérica, es la adoración. La adoración es hecho a la mentalidad humana. Sí, evangelicalismo, inclusive los primeros evangélicos en los Estados Unidos no eran como es ahora. Ahora tiene que haber guitarras eléctricas, baterías, ¿no? Humo saliendo ahí del púlpito como si fuera un espectáculo de rock and roll. Y eso para ellos es adoración, entre comillas. Yo lo digo entre comillas porque no es adoración. Ese es un teatro.
por artistas que quieren ser artistas dentro de un grupo que se llama iglesia. Ellos le llaman iglesia, pero es entretenimiento. Los jóvenes se entretienen por 3 horas saltando, gritando, moviendo la cabeza y las manos y saltando. Eso no es adoración. Puede ser un ejercicio de jazz, entretenimiento, hacer amigos, club social, ¿no? Pero no digan que es adoración porque no lo es. Lea la historia, hermano. Lea la historia del evangelicalismo y va a ver. Y está pasando en todo lugar. Así que cuando hay ignorancia, estas cosas abundan. Cuando hay conocimiento, no. Así que vamos a entrar entonces a la parte 2 de lo que tiene que ver nuestro estudio de hoy. Tiene que ver con la confesión número 2, es la creación del hombre, en la confesión de escocesa de fe. Y lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Número 2, dice así. De la creación del hombre. Confesamos y reconocemos que nuestro Dios ha creado al hombre, a saber, nuestro primer padre Adán, a su propia imagen y similitud, a quien le dio sabiduría, señorío, justicia, libre albedrío y claro conocimiento de sí mismo. De modo que en toda la naturaleza del hombre no se pudo notar ninguna imperfección, de donde cayeron el honor y la perfección de ambos, del hombre y la mujer. La mujer fue engañada por la serpiente y el hombre obedeció a la voz de su mujer. Ambos conspiraron contra la soberana majestad de Dios, quien en palabras expresadas había sido antes amenazado de muerte, si se suponía que comían del árbol prohibido. Y hay unos textos ahí que vamos a leer. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 1, 26, 28. Si tienen la Biblia ahí a su lado, vamos a abrir en Génesis 1, 26, 28. Tengo la versión Reina Valera, pero tengo la versión también Dios habla hoy y también tengo la versión Las Américas. A ver, ¿qué dice Génesis 1, 26 al 28? Dice así, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios. Fíjese lo que dice la versión Dios habla hoy. Entonces dijo Dios, 26, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces de las aves, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo. 27, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra los creó. 28, y les dio su bendición, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo, gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves, a todos los animales que se arrastran. ¿Qué estamos viendo aquí en ese texto? Una de las cosas que vemos en ese texto es algo que muchos evangélicos no entienden. ¿Saben cuál es? Gobierno y dominio. Dios le había dado al primer hombre el poder de gobernar y de dominar la tierra. ¿Qué significa gobernar y dominar la tierra? Algo muy interesante significa. ¿Han escuchado esta frase? ¿Religión y política no se mezclan? Oh, nosotros no, Dios nos llamó a ayunar, a orar, a ver visiones y a cantar. El resto es mundano. Eso es lo que se enseña en el evangelicalismo. Pero ¿saben qué? Cuando alguien pregunta, y me preguntaron, a ver, ¿dónde habla la Biblia de política? Esa pregunta me da risa y me da pena. Voy a decirles por qué me da risa. Me da risa porque
puedo decir, está bromeando, es como que un carnicero le quiere enseñar a usted cómo hacer un trasplante cerebral. Ya por el hecho de que él corte reses muertas con un machete, no implica de que sabe cómo hacer un trasplante cerebral. Gracioso. Pero también da tristeza, porque esta gente que dice eso cree realmente lo que dice, pero creen mal. La primera, la primera enseñanza y evidencia de que la política es parte del gobierno de Dios está ahí justamente en Génesis 1, 26 a 28. Mira lo que dice. El hecho mismo que Dios le está diciendo a Adán en el versículo 26, señoré en los peces del mar. ¿Qué significa señorear? Dominio. ¿Qué significa dominio? Organización. ¿Qué significa organización? Leyes. Todo eso en conjunto se llama política de gobierno. Todo eso se llama política de gobierno. Pero no queda ahí solamente. Fíjese lo que dice. Dice, y los bendijo Dios 28 y les dijo, fructificad y multiplicaos. Adán y a Eva, varón y hembra. Ahora, bien interesante, ¿se acuerdan que empecé hablando diciendo acerca de la agenda LGBT que están los marxistas infiltrados en las denominaciones como los bautistas, metodistas, pentecostales y presbiterianos? Justamente ellos están negando el principio, la creación. Dios creó hombre y mujer, no creó Dios, no creó hombre y mujer y el entremedio, transgénero, el que cuando crezca, si quiere ser hombre, pues lo se cambia. Y si quiere ser mujer, pues también. No, Dios no puso tres, Dios puso solamente dos, hombre y mujer. Hombre y mujer y los bendijo. Aprobación. Bendición es aprobar. Yo lo apruebo. Entonces, lo que están haciendo, tratar de incorporar, dar la bienvenida, tolerar a un ser humano que se cree hombre cuando es mujer o que se cree mujer cuando es hombre o que no se cree nada, porque hasta pusieron el binario asexual. ¿Usted sabe que hay un género binario asexual? O sea que puede ser los dos, pero al mismo tiempo no es nada. Y sí, eso lo enseñan. Yo lo he visto. ¿Usted qué es? A veces hombre, a veces mujer. Parece la canción de Julio Iglesias, ¿no? A veces sí, a veces no. Igualito, con la diferencia que este dice, a veces soy hombre, a veces mujer, pero hoy día me siento ni uno ni otro. En binario asexual. Claro, está más loco de remate, pero lo ven como binario asexual. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, como cristiano, que Dios bendijo, aprobó y creó solamente dos sexos, femenino y masculino. Y se ve diferencias fisiológicas, físicas, ante la vista. Entonces no puede ser intermedio, no existe intermedio. Pero hay otra cosa muy importante. En el versículo 28 dice, llenad la tierra y que dice, sojuzgadla. En la versión de Biblia de hoy dice, gobiernenlo. En la versión de las Américas dice, sojuzgad. Entonces estamos viendo que Dios le está diciendo al hombre, gobierna la tierra, gobierna la creación. Ten una política de gobierno. ¿Y cuál fue la política de gobierno de Adán? No, no fue el marxismo, tampoco el socialismo, tampoco el comunismo, ni el anarquismo, ni el esto, ni el esto, ni nada. Fue un gobierno teocrático de acuerdo a la ley de Dios. Porque para que haya gobierno significa orden. ¿O no cree usted que tiene que haber orden cuando hay gobierno? Y cuando hay orden tiene que haber una ley. Y la ley implica deberes y obligaciones y derechos y castigo.
¿Se da cuenta? Todo eso implica política de gobierno. Entonces, cuando alguien me dice, no, la Biblia no enseña política, yo me río, pero también me da tristeza, porque es una reverenda ignorante la persona que dice, la Biblia no enseña nada de política. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea que Dios estaba jugando con Adán. O sea que usted cree que Dios le dijo a Adán, ¿sabes qué? Te di las aves del cielo, los peces del mar, y te di las vacas, el caballo, el elefante, lo que sea, y nomás míralos. Siéntate, fúmate un cigarro y míralos. No, 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 no. Le dijo sojuzgar, gobernar. Tienes que tener una política de gobierno. Tienes que ponerle nombres. Y ponerle nombres seguramente no está, a ver, tú tienes cara de caballo, tú serás caballo. Yo no creo que fue así. Pero lo que está diciendo detrás de eso es que Dios le dio una tarea de administrar. Política implica administración, sojuzgar, o sea que Adán, muchos dicen, bueno, Adán estaba desnudo, caminando y solamente ahí comiendo, mirando las mariposas, porque no tenía nada que hacer. Eva, también desnuda, no había espejo, era sana, santa, también comer, no tenía nada que hacer. No, hermano. Dios le dijo a Adán, sojuzgar, gobernar, haz una política de gobierno aquí, con toda la creación que está en tus manos. Tienes que tener dominio, pero ese dominio tiene que estar limitado a la ley de Dios. No vas a hacer lo que tú te da la gana. No vas a hacer, bueno, pues yo quiero, ya que me dio dominio a mí, me dio poder, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Dios, te veo después. No, claro que no fue así. Todos los días había comunicación entre el hombre y Dios antes de la caída. Eso se llama el pacto prelaxariano. Pre, antes, lapsariano, caída. Antes de la caída, el pacto prelapsariano que Dios hizo con Adán en el paraíso, en el jardín del Edén. Cuando le dio a Adán, le puso ahí y le dijo, te doy dominio para que tú gobiernes, para que tú administres todo esto. Tú eres la persona que tiene que administrar. Pero acá hay una cosa muy importante. Le dice, creó a una mujer. Y fíjese lo que dice. Cuando crea a la mujer, eso lo vemos en el capítulo 2 y vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis, cuando vamos en versículo 18, 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ajá. La otra versión dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea ayuda adecuada para él. La palabra adecuada es la más correcta en el idioma griego. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. La palabra en hebreo que dice idónea es una palabra que implica que se complementa con algo. ¿Usted ha visto los rompecabezas? ¿No? Uno trata de ponerle y uno dice, no, eso no entra. Es así, la idea es esa. Dios crea al hombre, pero hay una rompecabezas, hay una parte. Entonces, esa parte cuando se complementa es ayuda idónea, ayuda adecuada. Quiere decir que el gobierno que Dios le dio al hombre no era al hombre solamente, Adán. La mujer le ayudaba a gobernar. ¿Sabía usted eso? La mujer era ayuda idónea, inteligente, capaz. Ella no estaba como hoy en día, bueno, ¿sabe qué, marido? Me voy a hacer las uñas y me voy a pintar las uñas mientras tú aquí estás cocinando o haciendo algo. O voy a ver una novela. Cuando dice ayuda idónea, está hablando del trabajo que Dios le dio al hombre y a la mujer como parte de administrar toda la creación.
y le dio dominio sobre la creación. Entonces la mujer tenía que ayudar al hombre a gobernar. Fíjese cómo era el plan original de Dios. La mujer y el hombre juntos gobernando. La mujer ayudando al hombre, dándole ideas. Ser una ayuda que en ese momento cuando él necesitaba, estaba ahí, lo cual implica que el hombre no podía gobernar la tierra solo. Y decía, tienen que multiplicarse. O sea, los hijos. La madre tenía que enseñar a los hijos el mismo concepto que Dios le dio a Adán. Hijo, cuando Dios creó a tu padre y a mí, entonces Él nos dijo que tenemos que multiplicar, llenar la tierra y gobernar. Ustedes que son nuestros hijos, les vamos a enseñar cómo gobernar, cómo administrar, cómo usar el cerebro que Dios le dio. Porque es parte esto de nuestro Dios. Así que ustedes, hijos míos, ¿no? Van a tener también que ser administradores. Van a tener que ser políticos. Política no es una mala palabra. Política implica cómo gobernar. Eso es política. Claro, la política de hoy está totalmente mala, no porque la política es mala, sino porque los hombres son inútiles, incapaces, son buenos para nada los presidentes de Latinoamérica. No saben absolutamente nada. Son títeres, son arrogantes, soberbios, pero también son inútiles. Sí, esos son. ¿O no me cree? Mira a su presidente, mírelo. Bueno, ese es otro punto. Pero el punto está en que el hombre y la mujer tenían que gobernar. Dios le dio el poder, el dominio sobre la creación. Ahora entiende por qué este es el concepto, este es el trasfondo para Romanos 1, cuando Pablo dice, y le dieron gloria a la creación antes que al creador. Entonces, para entender Romanos 1, tiene que entender Génesis 1 y 2. Si no entiende Génesis 1 y 2, entonces no va a entender por qué Pablo dice, y le dieron gloria, honra a la creación en vez del creador. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. La idolatría trae como consecuencia la inmoralidad que va en contra de la naturaleza. Por eso que la idolatría da como fruto a la homosexualidad. Se prendieron en deseos en contra de la naturaleza, hombres con hombres. Asimismo, las mujeres dejaron el uso natural de su sexo para cometer fechorías sin inmundicia, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Entiende ahora? ¿Entiende ahora de dónde nace todo esto? De la idolatría. Idolatría significa intercambio de adoración. El hombre, una vez que vio la creación, en vez de dar gracias al Creador, vio la creación, adoró a la creación y en ese trueque, en ese cambio, Dios le dice, ok, no hay ningún problema, pero ahora yo les entrego a sus pasiones descontroladas y entenebrecidas. Y deshonraron, como consecuencia de eso, deshonraron entre sí su propio cuerpo, dejando el uso natural del hombre, encendiéndose entre pasiones entre ellos mismos, hombres con hombres, de igual manera las mujeres. Ahora entiende por qué la homosexualidad es una maldición sobre la sociedad. Usted tiene que entender eso, hermano. Ese es el pensamiento de Pablo. Cuando usted estudia la carta de Pablo, capítulo 1, va a ver cómo él enlaza todas las conjunciones de causa,
Vea, estudia las conjunciones. Él comienza a hilvanar, a conectar con los conectores de causa, que son los adjetivos, que viene a ser también las conjunciones. Y de esa manera desarrolla todo el concepto de la depravación del hombre. Eso es así. Y eso afecta a la política. Por eso el que dice, no, la política no tiene nada que ver con religión, es un reverendo ignorante. Es un reverendo ignorante. Porque Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar, la capacidad de crear un plan de gobierno en base a la ley de Dios para que administre la creación. Pero como el hombre se creyó sabio, siendo necio, como dice Pablo, la palabra necio en el griego, cuando Pablo escribe, significa estúpido. Entonces el hombre se creyó sabio siendo estúpido y en su estupidez el hombre crea teorías de gobierno que traen muerte. El marxismo, socialismo, comunismo son teorías estúpidas de una mente estúpida que atrae muerte a la sociedad. Eso es. Por eso que esta gente mata como matar cucarachas. No le importa a quién se muera de hambre. Son gente inútiles. No existe ni existió ningún gobernante comunista que sea inteligente. Todos tenían una capacidad intelectual más bajo que la de un puerco. Y hasta ahora, mírenle al tal Maduro, un hombre ignorante en el sentido estricto y literal de la palabra. Sí, y sin embargo, tiene poder. ¿Cómo en una mente racional un hombre inútil puede tener poder? Explíqueme usted eso, hermano. ¿Cómo es posible? Porque la gente es ignorante. Porque quieren gobernar lo que ellos quieren. Porque no existe otra forma para ellos de gobernar. Esto es serio, hermanos. Entonces, Génesis 1 y 2 nos da la clave para entender la creación de Dios. Pero hay otro pasaje también que Él nos usa, que Él nos da, es Colosenses 3:10. Abramos la Biblia en Colosenses 3:10. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Tengo aquí las tres versiones. Voy a usar la versión Dios habla hoy. Me gusta la versión Dios habla hoy. Dice así, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. La versión de las Américas dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Esto es una frase, doctrina cristiana muy importante, porque aquí Pablo está hablando a los colosenses, eran gentiles que se hicieron cristianos, aceptando a Cristo, haciéndoles decir que el pecado desfiguró la imagen de Dios en el hombre. Pero cuando venimos a Cristo, escuche bien, cuando venimos a Cristo, nos vestimos, dice el nuevo hombre. O sea, figurativamente nos ponemos un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre, dice Pablo, hay una coma. Miren, hay una coma. Dice, se va renovando. Pero se va renovando a, a una meta, al verdadero conocimiento. Fíjese, ¿qué es esto conforme? Hay otra coma. Ese conocimiento es conforme a la imagen de aquel que lo creó.
Cuando Pablo dice eso, les pregunto a ustedes, ¿qué texto tiene Pablo en la mente? A ver, pregunta, rápido. ¿Qué texto tiene Pablo en la mente cuando escribe Colosenses 3 y le ponen el versículo 10? ¿Ya lo saben qué texto tiene? Facilito. Yo creo que hasta un niño de 5 años de la escuela dominical lo puede decir. Bueno, si no saben, les voy a dar una ayuda. Génesis 1, del 26 al 28. Eso tienen, porque está hablando de la creación. Pero como el pecado desfiguró totalmente al hombre, el que está en Cristo se va renovando y va otra vez creando, recreando la imagen del que lo creó. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque es la creación original antes de la caída. Y dice el 11, es una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso y incircunciso, sino que todo, ¿qué dice? Cristo, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, ese nuevo hombre que estamos nosotros creciendo para ser como Él, ¿es quién? Usted sabe, hermano, Jesucristo. Porque Pablo mismo dice que estamos creciendo a la estatura de Jesucristo. Otro texto que dicen también está en Efesios 4:24. Abra su Biblia en Efesios 4:24. Fíjese lo que dice Efesios 4:24. Tengo aquí las tres versiones. Tengo la Valera, Dios habla hoy y la versión de las Américas. Yo siempre aconsejo, tengan más de una versión. Si usted es un serio estudiante de la Biblia, escúcheme bien, no aquel que va como comida rápida. Oh, a ver, dame una Biblia y yo leo. No, 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 no. No lea la Biblia, no la lea. Estúdiela. Repito, en español de España, no lea la Biblia, estudia, estúdiala. Porque estudiando la Biblia, usted que es cristiano, va a crecer. Así que ya les dije, y no digan, nadie me dijo. Bueno, yo ya le dije. ¿Qué dice Efesios 4:24? Y vestidos del nuevo hombre, otra vez, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra segunda pregunta. ¿Qué texto? ¿Qué texto tiene Pablo en mente? ¿Qué texto tiene Pablo en mente cuando dice eso? ¿Ya lo saben? Les doy una ayuda. Está en Génesis. ¿Qué capítulo? ¿Ya lo saben? Les doy otra ayuda. Capítulo 1. ¿Qué versículo? ¿Ya lo saben? Les doy otra ayuda. 26 y 28. Hermanos, un niño de 5 años de escuela dominical sabe esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ahí no está diciendo, lo creó en justicia y santidad de la verdad. Cuando uno nace de nuevo en Cristo, uno se reviste de Cristo conforme al nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad. Ahí está diciéndolo Pablo. Muy bien. Pero hay otro versículo, el versículo punto 2, que dice que cayeron y si se suponía que comían del árbol prohibido, entonces había una pena de muerte. ¿Qué dice Génesis 3:6? Vamos al libro de Génesis. Génesis 3:6. A ver, ¿dónde queda Génesis? Bueno, la pregunta no tengo ni que preguntarla. Génesis 3, versículo 6, dice así. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Me gusta esta versión, me gusta. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso
y le dieron ganas de comer a la mujer y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Pero qué obediente fue Adán. Alguien dijo, hermano, Adán fue muy obediente a la mujer. No le refutó ni le dijo por qué me das. Simplemente comió de la mano de su esposa. Sí, suena romántico, pero en realidad es mortal. Es mortal. Vayamos lo que dice Génesis 2:17. Dice Génesis 2:17. Dice, bueno, vamos a leer versículo 15 al 17, porque ahí dice toda la historia. Voy a leer la versión, a ver, la versión de las Américas. Tengo aquí también la versión de las Américas. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿La ven? Gobierno. Y ordenó el Señor Dios al hombre. Aquí está la primera ley de Dios. Escuche bien. Este es el pacto que Dios hace con Adán en el huerto. Mucha gente dice, ¿cuál pacto? Bueno, aquí lo vamos a leer. Aquí dice, número 1, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Todos entienden eso? Escuchen, primera regla del pacto. De todo árbol del huerto podrás comer. De todos. Entonces Adán con Eva, atentos, escuchando cuidadosamente al Señor. ¿Ya ves, mujer? Podemos comer de todo árbol del huerto. Pero ahí no quedó nada. Fíjese lo que dice. Dice después, uh, cuando de todo árbol de muerte podrás comer. ¿Dónde está esto? Génesis 2. Ok, 17. No, 15, perdón. ¿Dónde está? No, 15 ordenó el Señor Dios diciendo. Ok, 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16. Hay una coma. 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ok. Hay otra cláusula. Ustedes saben, los que sabemos de contrato. Siempre en los contratos hay deberes y también hay cláusulas. En esta cláusula, se acuerda, la primera dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero el segundo mandato dice, pero, atención, del árbol, fíjese lo que dice, Dios es específico, del conocimiento del bien y del mal, no comerá. O sea, es bien específico Dios. De entre todos los árboles del huerto que yo te he dado que comas, hay uno, fíjense, hay uno que tú no debes comer. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, seguro en ese momento, tal vez creo que Adán le dijo, ¿por qué? ¿No? Uno siempre dice ¿por qué? ¿No? Le gusta cuestionar al hombre. ¿Por qué no puedo comer? Bueno, Dios le responde inmediatamente. Porque el día que de él comas, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. Entonces en la ley vemos tres cláusulas. Uno, positiva, mandato. De todo árbol de puerto podrás comer. Dos, negativa, mandato. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer. Y tercero, consecuencia, si se rompe el pacto. Si tú comes o desobedeces, ¿qué pasó? Morirás. Entonces, prácticamente, Dios le está diciendo en ese pacto a Adán los beneficios de su obediencia y las consecuencias de su desobediencia. Fíjese. Y ahí está el problema. Que cuando vamos al capítulo 3, lo primerito que hace la mujer, comer del árbol que Dios le prohibió que no comiera. Y le da a su esposo, que la amaba tanto, Adán amaba tanto a Eva,
pues que tuvo que comer el fruto. Que si fue manzana o pera o banana o una uva, bueno, eso es lo de menos. La cosa es que Adán comió lo que su esposa amada le dio y bueno, pues ahí se terminó el romance porque ahí desobedecieron a Dios y Dios los echó del huerto. Y así fue. Entonces, en la creación del hombre podemos ver, de acuerdo a la confesión de fe, que Dios creó al hombre con justicia, con libertad, libre albedrío, con conocimiento de sí mismo. En otras palabras, el hombre fue creado a perfección, pero le dio también deberes de gobierno, dominio, que haga una política de gobierno en base a la ley de Dios. Vemos aquí la ley de Dios, cómo tiene que ser. Le dio una ayuda idónea, una mujer que le ayudara a Adán a planificar, a administrar, a gobernar. Todo eso estaba ya en el plan de Dios. Pero la desobediencia a la ley de Dios, trajo como consigo que ese plan de la creación nunca se lleva a cabo porque Dios los castiga y trae sobre el hombre y la mujer castigos, los echa del huerto y a través de su desobediencia, como dice Pablo, pasa la muerte y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces estamos viendo cómo en la creación hay un sentido en la creación, hay un motivo, un propósito en la creación, pero que el hombre por su desobediencia lo echó a perder totalmente todo. Claro, dentro de ese plan, del escenario está un ser maligno, enemigo del hombre y de Dios llamado Satanás, en forma de la serpiente, que habló a la mujer, pero por más cosa que Satanás tenga de culpa, el mandato no fue a Satanás, el mandato fue a Adán y Eva, no comerán del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fracasaron, fracasaron. Entonces, vamos a terminar con esto y vamos a continuar, Dios mediante, el próximo sábado con otra confesión de fe, otra enseñanza de la misma confesión de fe de Escocia. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y bendice, Señor, esta reunión que tuvimos. Que tu gracia y tu paz sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.